muchísimo gusto que esté con nosotros el pastor del poder, Bernardo Barranco, para platicarnos sobre este libro de Norberto Rivera, El pastor del poder. Gracias, qué gusto. Un placer. Qué gusto saludarte. Acá estamos, mucho gusto. Bueno, ¿qué libro? Pues ya era necesario, ¿no? Un libro que explicara a uno de los personajes importantes que han marcado la vida de la iglesia en las últimas 2 décadas. ¿Sí, cuánto tiempo lleva Él Norberto? simplemente como arzobispo lleva más de 22 años. Imagínate. Sí. ¿No? Que por cierto se molestaba mucho cuando le decían arzobispo primate, ¿no? En lugar de arzobispo Pero primado. creo que ¡Ay, no, doctor! pero también le decían que era un cabernal. El Cabernal Norberto Rivera. Sí. Bueno, ¿qué no le han dicho? ¿Qué no le han dicho? No, Pobre. no sé si decirte al pobre Norberto o no al pobre Norberto. No, Pues pobre fue lo único que no tiene según lo que aparece en el libro, ¿no? Creo que lo único que El no único tiene debe ser pobre. es pobre, es ser pobre. Hay una discriminación desde su punto, y es por parte de lo que aparece en el libro, pues él quería estar solo con la gente rica y con la gente del poder, ¿no? Y es paradójico porque Norberto Rivera viene de un origen muy humilde. Exactamente. Él es indígena, él es tepehuano, él se incorpora ya siendo casi un adolescente a la iglesia, y es a través de la iglesia donde viene pues una conversión, un desclasamiento, por así decirlo, y lo encontramos 40 y tantos años después, pues que sabe de vinos, es champán, maneja varias lenguas, maneja italiano, es todo un monseñor, es decir, de un simple y sencillo niño indígena en se un convierte príncipe de la iglesia. En un rey de la iglesia. Así es. ¿No? Totalmente. Así es. Y bueno, Sibarita. Sí. De entrada, ¿no? No, los O de buenos vinos salida. y las buenas comidas le gustaban. y bueno, y el trabajo es una compilación de ensayos con varios investigadores, ¿no? Algunos periodistas, algunos escritores, investigadores. Y bueno, cada uno lo aborda desde un punto de vista distinto. A ver, ¿no? yo te preguntaría primero que nada, ¿cuál es el fin de este libro? ¿Por qué hacer este libro? ¿Por qué hacerlo en ese momento? ¿Y por qué escoger todas estas plumas que tienen mucho que decir sobre él? Bueno, el libro tiene un fin de hacer una evaluación crítica de un personaje que ha marcado la vida de la iglesia. El cardenal llegó a los 75 años y por derecho canónico está obligado a presentar su renuncia. Así es. El Papa decide cómo y cuándo se la acepta. Esta es una primera cuestión. Por lo tanto, entonces, después ya de un ciclo que ha concluido, porque el ciclo Norberto Rivera ha concluido, no podrá ser mucho, en 2, 3 años, incluso que tarde su remoción, una evaluación de qué es lo que ha hecho en el ámbito de la pastoral, de la teología, de los grandes temas, por ejemplo, de la mujer, los grandes escándalos que ha tenido, las cuestiones económicas, y de ahí que son los diferentes autores. A los autores, porque, bueno, está Alberto Atié, quien fue víctima no solo de los abusos del padre Maciel, sino también de los directamente de las denuncias que él hizo y cómo fue tratado, ¿no? Claro. Están varios intelectuales como Denise Dresser, ¿no? Que hace un espléndido prólogo al libro. Están periodistas que son decanos de la fuente. Si hay algún periodista que sabe, son los que están ahí. Es decir, Rodrigo Vera, en proceso desde hace muchísimo tiempo, él trabajó el tema del cardenal. Genaro Villamil, experto en medios, él analiza los escándalos del cardenal. Rodrigo Vera analiza las redes de poder que teje el cardenal, y está María Eugenia Jiménez, que habla sobre las relaciones con los obispos, con el conjunto. Curiosamente, nunca fue presidente de la Conferencia del Episcopado, es decir, nunca tuvo la confianza de sus hermanos pares en el episcopado mexicano. Sí, los mismos obispos no confiaban en él. No lo hicieron presidente de la conferencia, algo único en los últimos años, no solamente en México, sino generalmente un cardenal primado es presidente de la conferencia. Bueno, vamos a un corte y para poder seguir platicando. ¿Cómo vimos al Papa cuando vino a México? ¿Cómo lo vio? ¿Lo vio muy mal? Vamos, regresamos aquí en el ámbito de la Ahorita regresamos.
Estamos de regreso en el ombligo de la luna con Bernardo Barranco, compartiendo sus impresiones sobre el libro Norberto Rivera, El Pastor del Poder, mismo que es una serie de ensayos de investigadores que él coordinó. Y bueno, pues continuamos con Bernardo Barranco. Si nos quiere contar un poquito más para que claro. vayamos a buscar este libro, Claro. y leamos un poco de cómo se aborda a Norberto Rivera. Hay otros autores, ahí en el segmento anterior habíamos hablado de los periodistas, que hablan del poder y hablan sobre todo de los escándalos y las relaciones con el propio episcopado. Pero hay también activistas que lo analizan, como Alberto Atié, sobre el tema de la pederastia, que es uno de los temas más controvertidos, digamos, y más fuertes. más agudos, más fuertes, sobre todo porque el cardenal niega haber protegido a pederastas, cuando todos sabemos, todos hemos visto que Pero por protegió supuesto, a Marcial Maciel. De ¿no? entrada. Que fue el Que es- primero. que fue el personaje más retorcido que ha dado la iglesia mexicana, ¿no? Un hombre sin escrúpulos, que violó a sus propios hijos, violó a los niños estudiantes de teología, que tenía una doble vida. Sistematizó el abuso y la violación al darles cargos a los mismos. Claro, los chantajeó, chantajeaba y corrompía, daba mucho dinero en el Vaticano. En fin, un personaje todo, bueno, Pero yo no, y soportado por mucho. no, tolerado y Soportado y tolerado, por y supuesto. protegido. Es el Protegido. tema, entre ellos Norberto Rivera. Así Él es. protegió a Marcial A Maciel. ver, esa protección, yo no sé si en qué parte lo pueda decir el libro, pero esa protección costaba, ¿no? Claro. No era fortuita, no era de que yo te protejo y no me das nada. Marcial Todo Maciel, tiene un precio. Marcial Maciel, cuando invitaba a los grandes monseñores de la curia romana, por una misa o por una oración, les entregaba cheques de $50,000 a ellos. Eso no lo digo yo, ni lo estoy No, inventando. no. Está documentado en testimonios como Jason Berry, que escribe un libro sobre las finanzas del Vaticano, donde analiza este personaje siniestro, ¿no? Entonces está el tema de la pederastia que marca la vida de Norberto Rivera. Y luego también está el tema de los dineros. Exactamente. Que, Muy importante. Lo que tú decías, ¿no? De repente de ser un niño indígena se convierte en un hombre poderoso, Un en hombre un de hombre de negocios. lujos, en un hombre de negocios. Y exacto. el ensayo lo hace una persona que conocen Sí, ustedes sí, muy bien, que Mónica ya Uribe. ha venido con nosotros. Mónica Sí, Uribe ya hace un análisis muy interesante sobre, primero, desde cómo le quitan la Basílica de Guadalupe, que es un santuario el más rico, son 20 millones, supongamos que cada persona da 10 pesos, que son gente muy pobre, la cantidad de dinero que no recibe esa Es como Además, una especie de Vaticano, No, es el donde recibe santuario. dinero y podría hasta ser un banco. y hay opacidad, no se Hay sabe opacidad. cuánto, no se sabe cuánto. Y es el santuario más visitado después del Vaticano. Así es. Entonces, al ser el santuario Por más eso te visitado, digo. implicaba mucho dinero y le empieza a ponerle piedras hasta que logra expulsar a Schulenburg. Así ¿no? es. Luego comercializa las visitas del Papa, ¿no? Todo ese momentos que Lo se simboliza comercializa. en las papas del Papa, se acordarán. Entonces, la propia iglesia, el nuncio le dice, oye Norberto, estás desacralizando, estás mercantilizando Por la imagen supuesto. sagrada del Papa. Bueno, quiere tener también, tuvo en un momento el copyright de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cosa que la Virgen de Guadalupe es de dominio público, como Zapata, Por como Villa, supuesto. etcétera, ¿no? Y luego también ahora los negocios de la Plaza Mariana, que tienen ahí poderosísimos empresarios que son sus aliados. Bueno, ese es un capítulo. Luego hay otro capítulo también muy importante que es sobre todo el tema de cómo un personaje como este se le ve en la socialité, ¿no? Me encanta, Ahora, eso no se dedica. que sale en las revistas, pero no Por solamente supuesto, eso, en los sino periódicos, en los diarios, revistas. ¿qué todo es élites social. son con las que está Norberto Rivera? No son las élites de Abolengo, son las élites, los nuevos ricos, que son los más corruptos, han hecho fortunas, en 10 años se han convertido en grandes millonarios. Esos son los cercanos también no a los son los legionarios. Nimantur, son los nuevos, Los nuevos ricos. los que hicieron dinero, sabrá Dios cómo. Entonces, ahí hay un intercambio de bienes, es muy claro. Y luego también, ahí mismo, Guadalupe Loaesa, con su Sí, sentido ella agudo, sí se encargó del tema Marcial Maciel, ¿no? a Marcial Maciel, pero también toca un tema que pues es de la frivolidad que tenemos que interpretar, en los tintes del cardenal Norberto Rivera.
los tintes de cabello. Ay, bueno, es que... Bueno, pero es importante. Claro que es importante, parece frívolo, pero sí, claro. ¿Qué nos quiere decir? O sea, ¿dónde está, Que no se va a ir, dónde que está está la palabra joven de Dios? todavía, que todavía tiene con qué. Yo lo entiendo. Por ejemplo, un conductor, ¿no? Pues vive de su imagen y entonces pues es válido que se pueda pintar el cabello, que se pueda hacer arreglar, etcétera. Pero un representante de Dios, una persona, no de Dios representante como tal, pero una persona encargada de los valores espirituales, ¿qué mensaje nos está diciendo? ¿Qué mensaje nos está dando? No te puedes meter en vanidades. Claro. Bueno, decía Fernando Rivera Calderón que él cuando veía a un obispo, él pensaba en algo espiritual y en algo celestial, ¿no? Pero que veía a Norberto Rivera y pensaba en deme 2 de cachete y 1 de buche. Fíjate cómo Norberto Rivera, en aras de la fe de la gente que tiene la Virgen de Guadalupe, en aras de la fe que tiene por lo que representa a Norberto Rivera, pues han sido sus seguidores y han estado ahí, lo han hecho millonario y todo le creen y la gente necesita creer en alguien y están creyendo en él, ¿no? No, Norberto Rivera no es un líder religioso, más un líder político según las encuestas. Y la gente lo sabe. Y ese es punto, un profano, claro. Y ese punto hay que abordarlo también, totalmente. ¿no? Que hace falta que salgan los políticos. Ahora, que tienen una tratos cosa muy con él. importante es la Ciudad de México. Es decir, Norberto Rivera es un hombre muy conservador, que él se ha autoelegido como el guardián de los valores de la sociedad, de la capital mexicana, que dice qué es lo que es válido y lo que no es válido, lo que está prohibido y lo que está permitido en materia moral. El tema de las mujeres, el tema de los homosexuales, los matrimonios igualitarios, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, etc. Y ahí es donde Norberto Rivera ha tenido un desencuentro cultural con una ciudad moderna, dinámica, abierta a los grandes cambios. Claro. Una ciudad que acepta la diversidad como un principio de riqueza y frente a un personaje que la condena y además un personaje medio hosco, ¿no? Adusto, regañón, ¿no? Porque dice que es la verdad de Dios está por encima de la verdad de los hombres. Por eso te digo, en aras de la fe. Pero eso ya no es una fe, ha hecho de la doctrina de Norberto Rivera una ideología casi política. Exactamente, ¿no? Absolutamente política. Bueno, ¿y por qué no es juzgado? Digo, esto podría ser como catalogados mucho el encubrimiento, los delitos de la pederastia, que él mismo afirmó que eran 15 curas pederastas, y nada más los cambiaban de parroquia, ¿no? Hacían la sopa como en el dominó y ponían al mismo pederasta pero en otra parroquia y volvía a hacer de las suyas. Es lamentable. Mira, en el Vaticano está el caso de George Peel. George Peel es el número 3 del Vaticano, el responsable de las finanzas, que fue requerido por las autoridades de Australia por encubrimiento, pero también por abuso. Tuvo que dejar el cargo, el número 3 del Vaticano, para ir a enfrentar la justicia en Australia. Es decir, hay cambios ya en el mundo. Sin embargo, en México seguimos con el tema de la impunidad. ¿Y qué significa la impunidad? Significa una regla no escrita en la cultura política de este país, en donde a un alto clérigo, como puede ser Norberto Rivera o un cardenal, etcétera, a ellos no se les toca. Entonces creo que ya hemos avanzado. Onésimo Cepeda, el cardenal Sandoval Íñiguez, gente que ha tenido problemas serios, incluso con la justicia. Entonces el problema es hasta cuándo vamos a seguir teniendo esta especie de fuero religioso que estuvo presente en el siglo XVIII, parte del siglo XIX. Hasta dónde cómo distinguir un pecado de un delito. El encubrimiento es un delito, es que si tú cubres a un criminal, tiene una consecuencia. Lo que pasa es que se pueden escribir todos los libros que quieras, lo puedes denunciar a donde quieras, pero si no hay alguien que vaya y ponga verdaderamente una demanda, como ahora le llaman, si no lo haces todo bajo ¿cómo se llama lo que le llaman ahora los ministros de la Corte? Por el cual pueden disolver se me olvidó ahorita el término, por el cual dejaron salir a la francesa secuestradora. No soy abogado, lamentablemente no soy abogado. Pero bueno, entendemos, si siempre tiene que haber una demanda
y siempre tiene que es parte de una conciencia ciudadana. Así es. Pero las autoridades tienen que poner, por ejemplo, ahora, en el caso que presentó... El debido proceso. El debido proceso. Fíjate, El famoso debido proceso. Entonces, cuando Norberto Rivera da sus declaraciones por los 15 curas, que él mismo dijo que habían cometido pederastia, la PGR lo cubre. A los demandantes, que es el padre Alberto Atía, uno de los autores del libro, son a los que persiguen. les dice, no les vamos a poder entregar. ¿Por qué? Porque ustedes no fueron víctimas, pero hemos demandado. Es lo que te estoy Entonces, diciendo. el debido proceso, esto que tú dices, Exacto. a veces estos argumentos leguleyos prohíben los protegen, en el fondo. Entonces, creo que una ciudad moderna como la que somos, una ciudad de México de avanzada, tiene que tener redimensionar lo que significan los actores religiosos. Bernardo, ¿en todas las librerías está ya? Está ya y va muy bien, la venta en 2 semanas va muy Me bien, puedo se ha imaginar. ido. Bueno, Estoy contento. Pues, Norberto Rivera, el pastor del poder, esperemos que de verdad nos sirva de algo para que se acabe la impunidad. Ojalá. Y muchísimas gracias, No, al Bernardo contrario, muchas Barranco. gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias venir. por estar acá. Gracias. Ya, pues.